Malaquías 3, del 6 al 12. Lo leemos en el nombre del Padre, de su Santo Espíritu. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, de los. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, no os destruirá la tierra, la vida en el campo será estéril, dice Jehová ejército. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque es tierra deseable. Padre, gracias por la palabra. Pedimos a tu santo dándonos esta palabra. Seamos edificados, seamos consolados, que seamos exaltados, Señor. Te pido que quites todo estorbo, todo aquello que impida, Señor, que nos conectemos contigo, Padre. Sea quitado de en medio, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice amén la iglesia. Aleluya. Volviendo a Dios con un corazón fiel, le puse al mensaje. Amén. El propósito de este mensaje no es de diezme, no es esforzarlo, no es nada de eso. El propósito de este mensaje es que volvamos con un corazón fiel a Dios. Amén. Que seamos obedientes, que aprendamos a confiar en Él. Amén. Cuando nosotros aprendamos, mejor dicho, a confiar en Dios, todas las cosas van a ser fáciles. Y todo el mundo va a decir que somos tierra deseable. ¿Y sabe cuándo es una tierra deseable? Allá en el campo, cuando yo estoy en el campo, viví en el campo y sigo viviendo en el campo, porque aquí es el campo. Habían tierras que nadie las quería porque eran puro barro o puras piedras. Nacían montes raros y entonces nadie quería sembrar en esas tierras, pero cuando había una tierra buena, todo el mundo quería sembrar en esa tierra. Así va a ser usted. Todo el mundo va a querer darle, le va a decir, es que yo no sé, pero yo siento en mi corazón darle esto, tome. Porque va a ser tierra deseable, eso quiere decir tierra deseable. En los días del profeta Malaquía, el pueblo había regresado del exilio a su tierra, y había sido reconstruido el templo. Sin embargo, aunque estaban en su tierra, su corazón se había alejado de Dios. Nosotros podemos estar en la casa de Dios, pero con el corazón lejos. Amén, hermano. Podemos estar oyendo el mensaje, pero pensando otra cosa. Podemos estar con la mirada firme, fija al que está predicando, pero nuestro pensamiento está en otra cosa. Vuelva. Lucha. Dígale a su hermano que está a la par suyo, volvé, porque necesitamos oír el mensaje. Aleluya. Entonces habían caído en una aparente religión. Ofrecían sacrificios defectuosos, porque los sacerdotes, hermanos, ya no estaban filtrando lo que la gente llevaba a ofrecer y ofrecían cualquier cosa a Dios. Ellos habían descuidado el ministerio y el pueblo retenía los diezmos. Aleluya. Y por eso obviamente habían descuidado el ministerio, porque si ya no habían ingresos en la iglesia, los sacerdotes ya no tenían cómo vivir, porque ellos tenían que vivir del diezmo.
Y ya sin que la gente lo diera, ellos ya no podían sobrevivir. Ahora no es así, hermano. Por lo menos en esta iglesia no es así. Aquí no se vive por el diezmo. Aquí nosotros vivimos por fe. Amén. Porque en antes alcanzamos a reunir lo que es los pagos de la iglesia. Ya el pastor y la familia del pastor que vean cómo sale de lucha. Así que nosotros vemos cómo salimos. Amén. Entonces Dios, hermano, no estaba reclamando simplemente dinero. Dios estaba confrontando a un pueblo a algo más profundo, la falta de confianza que tenían en Él. Aleluya. Porque desde el momento en que no daban es porque no tenían confianza en Dios. Y puede ser que eso nos esté pasando también a nosotros. Porque decimos, no, y si yo doy esto, me va a hacer falta. Y eso es normal que pase en nosotros. Pero si aprendemos a confiar en Dios, hermano, no hay problema que no podamos vencer. No hay problema que no podamos vencer. La hermana Sonia contaba el testimonio, ya no tenía para pagar no sé qué cosa. Y dijo ella, voy a hacer, o un señor le buscó que le hiciera un atolito. Y el señor, ella dijo que con $10 ella se conformaba, pero el Señor le dio justo lo que necesitaba para pagar los recibos. Eso, hermano, eso es glorioso, porque cuando nosotros confiamos en el Señor, no nos va a hacer falta nada. Amén. No nos va a hacer falta nada, hermano. Yo no soy un hombre tanto de fe que ese día, porque también flaqueo, hermano. Pero mi esposa, viera, yo la admiro. Yo la admiro, porque nunca le hace falta nada. Cuando yo administraba el dinero, sí nos hacía falta. Porque yo andaba más afligido que otra cosa, hermano. Pero hoy que la dejé a ella y yo ya no me meto en cuestiones de dinero, a ella no le hace falta nada. Nada le hace falta. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en Dios. Amén. Ha puesto su confianza en aquel que todo lo puede. Amén, hermano. Entonces Dios estaba probando la falta de confianza. No estaba pidiendo que nos dieran dinero. Dios, hermano, no necesita el dinero. Dios no necesita el dinero de nosotros. Dios necesita que aprendamos a confiar en Él. Amén. Por eso dice Dios, porque yo Jehová no cambio. Aunque nosotros si cambiemos, Él no cambia. Por eso es que no hemos sido consumidos. Porque Él no cambia, Él sigue teniendo amor para todos, igual para el que está en la calle como para el que está en el templo. Mientras esa persona no se muere, Dios la sigue amando. Y nosotros somos los responsables de hablarle a esa persona de Cristo Jesús. Amén. Porque yo dice no cambio. El fundamento de nuestra esperanza no está en nuestra fidelidad, sino en que Dios es fiel. En eso está el fundamento de nuestra esperanza. En que Dios es fiel, no en que yo sea fiel. Porque yo ahora puedo ser fiel porque tengo mucho, pero ya mañana ya no. Amén. O ahora puedo ser fiel porque no tengo nada y tengo poquito. Y cuando tengo bastante me olvido de la fidelidad hacia Él. Amén. Israel había fallado muchas veces. Dios seguía siendo el mismo Dios de gracia. Porque Israel fallaba, hermano. Y fallaba y fallaba. Y por eso Él puso al profeta Oseas a que se fuera a casar con una mujer, una prostituta. Búscate una prostituta, le dijo, cásate con ella. Y se encontró a una mujer llamada Gomer. Y esa mujer, hermano, era tremenda. Y el profeta se había enamorado de ella. Y se le iba. Y la hallaba en brazos de otros hombres. Y él la traía y le decía que yo te amo. Así nos hace Dios a nosotros, hermano. Aunque seamos infieles, Dios nos ama. Yo debo creerme eso, que Dios me ama. Tal vez así, creyéndome que Dios me ama, yo soy fiel. Amén. Porque en los matrimonios, cuando uno confía en la persona que es fiel, más lo aman. Aleluya. Pero cuando ya tienes cierta duda,
ya va mermando ese amor. Amén. Por lo menos yo nunca le he dado problemas a mi esposa de eso. Cuando éramos novios, sí, ella decía que había muchas novias y que no sé qué, pero falso. Era falso. Ajá. Pero yo, de allí para acá, yo no le he dado ningún problema. Desde que nos casamos, yo no le he dado ningún problema. Y llegaban muchachitas a la casa con niños. A decirle, mire, este niño es de Ángel. Mi esposa me hablaba por teléfono. Mire, aquí trajeron un niño. Agárrelo, le decía yo. Agárrelo. Sí, porque, pues sí, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, por eso ella me ama. Porque yo no le he sido infiel nunca. Amén. Digo yo que me ama, pues. Yo creo. Sí. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Amén. Podemos volver a Dios con confianza porque Él nunca deja de ser fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, dice Timoteo, Dios sigue siendo fiel. Amén. Y por eso debemos mostrar ese poco de fidelidad que tengamos para Él. Amén. Dios no nos llama a volver a Él con todo el corazón. Dios nos llama a volver a Él con todo el corazón. Volveos a mí, dice Malaquías 3:7, y yo me volveré a vosotros. Cuando Dios ve que nosotros somos tercos, entonces nos hace pasar por desiertos. Y no salimos, no encontramos la salida, hermano. Es que hemos caído en un desierto como cayó Israel 40 años. Y no encontramos. Busquemos qué es lo que pasó atrás de nuestra vida. Y encontremos el hacha para que comencemos a caminar bien. Eso fue lo que hizo Eliseo. ¿Dónde se te cayó el hacha? Le dijo. Fueron a donde se le había caído el hacha. ¿A dónde fue que usted abrió una puerta para la infidelidad? Y cierre esa puerta y pida perdón y diga, yo te estoy pidiendo perdón, Señor, a ti y al que haya ofendido. Amén. Entonces, podemos volver a Dios con confianza porque Él nunca deja de ser fiel. Dios no nos llama a volver, nos llama a volver con todo el corazón. Dice, el problema del pueblo no era económico, el problema era espiritual. Porque estaban en sus casas, hermanos, y tenían el corazón lejos de Dios. Ya no se acordaban, les daba igual, pues, si había culto, si no había culto, si habían rituales, si no habían rituales, ya les daba igual. Y lo está pasando ahora. Está pasando lo mismo ahora. La gente, hermano, ya no le importa si hay culto, si no hay culto. Ay, tal vez lo veo en el Facebook, dicen. Y no lo ven, hermano, es mentira. Si lo que lo ven son otras personas de otras nacionalidades. Pero la iglesia no lo ve. Si fuera la iglesia, tuviéramos un montón de reproducciones. Pero no lo ve la iglesia. Amén. Dice que tenemos hasta en TikTok. Yo creo que ni cuenta se dan que tenemos TikTok. Aleluya. ¿Verdad que no se dan cuenta que tenemos una página en TikTok? Ah, pues ya saben, ¿verdad? Entonces, el diezmo solo era la evidencia de que su corazón se había apartado de Dios. Por eso les dice, vosotros todos me han robado. Y todavía le preguntan, ¿en qué te hemos robado? Que se sentían con fuerza para preguntar en qué le habían robado. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Toda la nación, no se excluyó ninguna persona. Toda la nación le habían robado a Dios. Por eso les dijo, son malditos con maldición. Es decir, que cuando, no es que Dios esté maldiciendo a nadie allí. Dios les está diciendo, las maldiciones les han sobrevenido por la consecuencia de desobedecerme. ¿Y cuáles eran esas maldiciones? Las maldiciones que estaban escritas en Deuteronomio 28.
Cuando dice maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldito en la cría de tu ganado, y todavía le aumentan más maldiciones que bendiciones. Y quiere que lo leamos para que tengamos algo, un contexto, para ver cuáles son esas maldiciones. 28, creo. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No hay forma de que no le alcancen, hermano. Dice, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito en la canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y en tu salir, y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Oiga, hermano, porque ellos habían dejado de confiar en Dios. Y como ya no confiaban en Dios, no le daban los diezmos. Entonces les caían todas esas maldiciones. Y esa palabra no es solamente para Israel. Esa palabra es también para nosotros, porque dice la Biblia que si estamos en Cristo Jesús, somos hijos de Abraham y las promesas de Abraham van con nosotros. Y esta era una promesa para el pueblo de Israel. Todo lo contrario era que iban a ser bendecidos. Mire, acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, tu Dios también te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, bendito, un montón de bendiciones. Y Jehová perseguirá y derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. No va a haber quien se levante contra nosotros, hermano. Contra nosotros cualquiera se levanta hoy y dice, ¿qué es? Que no sé qué, que ya es un hipócrita, es un fariseo. Por algo ha de ser, hay que buscar qué es lo que hemos hecho mal. Amén, iglesia. Entonces, seguimos. El diezmo solo era una evidencia de que su corazón se había apartado del Señor. Que su corazón no se aparte, y si se ha apartado de Dios, comience a volver a Jehová y Él se va a volver a nosotros. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es que Dios lo único que espera es un pasito de nosotros. Es un pasito para Él abrazarnos. Cuando nosotros demos esos pasitos para volver a Dios, entonces Dios se va a volver a nosotros. Porque el verdadero arrepentimiento siempre produce obediencia. La obediencia abre la puerta para experimentar la bendición. Amén. Dice, traed todos los diezmos. Dios invita al pueblo a confiar en Él. No es una fórmula para hacerse rico. Era una fórmula para decirle a Dios, yo confío en ti. Me voy a quedar sin nada, pero esto es del Señor. Aleluya. Cuando le dan su sueldo, usted aparta esa parte, hermano. Fíjese que aquí, perdónenme, pero aquí nunca hemos hablado del diezmo. Amén. Nunca hemos hablado, ¿verdad? ¿Ha oído usted, hermana Marinita? No ha hablado nunca del diezmo. Pero yo lo estoy trayendo no para que usted dé el diezmo, si no quiere darlo, da, y si no, no lo da. Sino para que se vuelva en obediencia al Señor. Amén. Dice, Dios invita al pueblo a confiar en Él. Es una invitación a depender del Dios que provee a quienes habían faltado ese mandamiento. Él los llama a acercarse a Él con fidelidad. 2 Corintios 9:8 dice,
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A veces no damos, hermano, porque tenemos miedo que nos va a hacer falta. Y yo veo a aquella pobre mujer que llegó al templo, llegó a la caja de las ofrendas y se despojó de todo lo que tenía. De todo lo que tenía. Tenía 2 moneditas, puede decir, pero eran solo 2 moneditas. Pero eso era todo lo que tenía ella. Le podía servir para tomarse un cafecito, para comprar un pan. Antes todo el dinero abundaba, lo poquito abundaba. Porque yo todavía me acuerdo que compré dulces por 2 centavos. Creo que habían monedas de 2 centavos o de 3 centavos. De 3 centavos. Entonces yo iba a la tienda y compraba y me daban hasta 3 o 4 dulces por esa cantidad de dinero. Ya con 5 centavos ya me daban 12 dulces. Aleluya. Era bolsada que llevaba así. Ahora 5 centavos los niños no los quieren. ¿Qué van a hacer? Dice. Y peor si fueran 5 centavos de colón. Pero ni un centavo de dólar lo quieren. Entonces, cuando ponemos a Dios en primer lugar, aprendemos que Él es suficiente para suplir nuestras necesidades. Amén. Cuando usted ponga a Dios, hermano, le está diciendo, Señor, yo te estoy poniendo a ti en primer lugar. Tú me vas a suplir lo que yo necesito. Claro, no le pido a usted cosas extravagantes, ¿verdad? De acuerdo, Dios no nos da lo que necesitamos. Dios no, ¿cómo es la cosa? Dios no nos da lo que nosotros queremos, nos da lo que necesitamos. Amén. Si usted necesita algo que es importante, Dios se lo va a dar. Pero si usted se lo está pidiendo, le está pidiendo otra cosa que usted quiere, no se la va a dar. Porque Dios no cumple caprichos de nadie. Amén. Entonces, dice que un agricultor guardó toda su semilla, porque dijo, vaya a ser que no llueva y se me pierda toda esta joya que tengo. Y entonces, hermano, al final de la temporada descubrió que por no sembrarla, tampoco cosechó nada. Quiso conservarlo todo y terminó perdiéndolo todo. Así sucede cuando dejamos de sembrar en el reino de los cielos. Teníamos los 20 pesos para darlos de diezmo y no los dimos porque, ay, no, me van a hacer falta. Se nos hicieron como agua, porque se nos enfermó el niño. Los que tenemos carro se nos arruinó el carro. Los que tenemos bicicleta se nos fregaron los frenos de la bicicleta. Los que tenemos moto no nos arranca. Y allí lo gastamos el dinero. Porque el enemigo nos roba. Porque Dios no reprende al devorador. Pero cuando usted da el diezmo, Dios reprende al devorador. Y aquí hay gente que lo puede dar testimonio de eso. Amén. Pueden dar testimonio. Entonces, Malaquías 3, del 6 al 12, nos recuerda que Dios sigue siendo el mismo. Y que Dios es fiel, es justo y misericordioso. Él nos llama a volver a Él, no por obligación. Dios no nos obliga a volver porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Y cada quien es soberano para elegir lo que quiera. Amén. Él nos llama para que demostremos nuestra confianza. Cuando nuestro corazón se rinde completamente al Señor, la obediencia deja de ser una carga. Amén. Porque ya obedecemos por naturaleza, ya no por obligación. Amén, hermanos. Como cuando a los hijos uno les dice, no vayan a salir a la calle a jugar porque tienen que hacer tareas. Y cuando uno no está, salen. Eso lo hacen ellos por obligación. No lo hacen porque respetan a su papá y a su mamá. Le obedecen a su papá y a su mamá. Amén. Entonces, cuando nuestro corazón se rinde completamente, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una expresión de gratitud. Dios nos dice, volveos a mí. La pregunta no es cuánto damos, sino cuán fieles somos. Amén, hermanos.
Así que usted no se preocupe por lo que da. Preocupe por ser obediente. Preocupe para que las maldiciones no vengan sobre su vida. En las maldiciones vienen enfermedades también. Y en las bendiciones, hermano, no hay enfermedades. En las maldiciones vienen enfermedades. Amén. Malaquías 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas que serán añadidas? Porque allí les está hablando él de que no se preocupen por lo que van a comer, o qué van a beber, o qué van a vestir. Los que no conocen a Dios, los gentiles, pues dice, se preocupan por todas estas cosas. Mas ustedes no se preocupen, porque vuestro Padre que está en los cielos les va a dar. Cuando nosotros dependemos de Dios, hermano, nada nos preocupa. ¿Amén? Y aunque nos digan, dice, no me acuerdo si es un salmo o un proverbio, que no tendremos, salmo creo que no tendremos aflicción de las malas noticias. Porque estamos confiando en Dios. Así que en esta noche, usted dígale al Señor: Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar ciegamente. Que nosotros, hermanos, confiemos ciegamente en Dios. Que no necesitemos ver que hoy nos dio esta provisión. No, confiemos a ciegas, porque la fe es es la certeza de lo que no se ve. Amén. Usted no le da gracias a Dios por algo que no ve. Solo le damos gracias a Dios por lo que vemos. Aleluya. Pero por lo que no vemos, no. Hasta que esté, le doy gracias. Voy a darte el testimonio, Señor, cuando me sanes. Aleluya. Hasta que me sane, hasta que el Señor lo sane, le va a dar las gracias. Yo conozco un hombre que tenía el COVID y dio el testimonio. A mí me impresionó que dio el testimonio. Dijo: estoy pasando aquí todo así en los Estados Unidos. Hay gente que tenía el COVID, iba a las iglesias y pasó con sus máscaras y todos los botes de oxígeno así. Dijo: estoy dándole la gloria y la honra a mi Señor Dios porque me sanó del COVID. Y casi ni hablar podía. Todos se quedaron así como quien dice: gracias, si está bien malo el hombre. Y despuésito que el testimonio, sin más, se muere. Pero mire, hermano, como a los 2 días estaba sano, completamente sano. Porque así es como se dan los testimonios, cuando no se ven las cosas, porque eso es fe. ¿Se atreve usted a dar testimonio de algo que no ve? Pero no vaya a dar testimonio de cosas. Gracias, Señor, porque me mandaste de viaje para Europa. No, hermano, esas cosas no. Lo que usted de verdad cree que le va a llegar. Me vas a pagar los recibos, Señor. Yo confío que el Señor me los va a pagar los recibos. Me va a proveer para que yo los pague. Yo confío que el Señor me va a sanar de esta enfermedad, porque me va a sanar. Porque dice que Él no es hijo de hombre, ni es hombre para mentir, ni para arrepentirse. Entonces, si Dios dio una promesa, yo debo creer en esa promesa. Amén, hermano. De eso debemos nosotros aprender a dar testimonio, a confiar en Dios. Y no para hacerle favores a Dios. Dios no necesita nuestros favores. Amén, hermano. Dios no necesita que nosotros alardemos de cosas. Vamos a confiar en Él. Amén. Cierre sus ojos. Dígale: Señor Jesús, yo te confieso esta noche que yo voy a aprender a confiar en ti. Yo voy a aprender a agarrarme de tus promesas. Yo voy a aprender, Señor, a serte fiel en lo poco. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Yo voy a aprender, Señor, a ser obediente. En todo, mi Dios amado, en todo quiero serte obediente, Padre.
para que cuando yo llegue al cielo, Señor, pueda decir, mi hijo o mi hija fue obediente. Por esa razón, hoy está aquí gozando de las moradas celestiales. Yo te pido, mi Dios amado, que nos ayudes a ser fieles. Te pido, Señor amado, que aprendamos a caminar en obediencia. Que esta iglesia, Dios, se caracterice por la obediencia, se caracterice por la fidelidad, Padre. Que no seamos como el mundo, Señor. Que no seamos cristianos